Ok. Retomando el ejercicio en el que estábamos trabajando en la clase anterior, recordemos que el ejercicio inicialmente hablaba de dos cilindros infinitos concéntricos donde teníamos una densidad superficial únicamente en el cilindro de radio A y luego teníamos una densidad volumétrica en la región, en el volumen entre los dos cilindros, y que la dirección de la volumétrica era en Z y la dirección de la superficial era en phi. Debido a que las direcciones eran, por así decirlo, diferentes, entonces se comentó que se iba a utilizar el principio de superposición para primero encontrar el campo que he llamado B1 debido a la parte superficial. Vimos que nuestras amperianas, pues, primero tomamos una amperiana completamente dentro, luego una amperiana completamente fuera, y eso nos permitió concluir que el campo B era constante únicamente debido a la densidad superficial. Era constante en todo punto, en el interior era constante, pero eran diferentes, eran constantes diferentes en el interior y en el exterior. Vimos además que un camino, que no es el único, pero un camino que permite poder determinar que el campo B, debido a la densidad superficial, era cero, pues era calculándolo mediante la ley de Biot-Savart en un lugar conveniente. Yo comentaba que se podía hacer en el eje o inclusive hacerlo en el origen, y de esa forma podemos concluir que el campo B en el interior era igual a este valor y que en el exterior era cero. La situación es que aún falta calcular para la otra opción, lo que sería en la parte 2, donde únicamente vamos a tomar en cuenta la densidad volumétrica. Y después sumar los resultados, ¿no? Entonces, esta era B1. Ok, parte 2. En la parte 2 era considerar los cilindros, los dos, dado que el volumen de carga y movimiento que hay es en la región entre los dos. Entonces se menciona que ahí tenemos una densidad volumétrica J, que era constante, que va en dirección de Z. Podría haber otra alternativa, que el problema a veces diga hay una corriente distribuida en la sección transversal. Podría decirlo también en toda la sección transversal. Pero que en ese caso, como cuando dice distribuida uniformemente, faltaría decirlo también, en la sección transversal, lo que está diciendo es que la J es constante. Y por lo tanto, si yo calculo la corriente que es igual, ¿no?, al flujo de J punto dA, y que considero que el J, pues, la sección transversal es una porción de círculo o círculos concéntricos o la región entre dos círculos, pero el J y el diferencial de área tienen la misma dirección. Entonces, al ser J constante y cumplirse eso, lo que se puede concluir es que la corriente es el J por el área. Por lo tanto, el J sería la corriente entre el área. Entonces, si se dice, no en este problema, pero quizás en otro, que hay una corriente distribuida en la sección transversal entre los dos cilindros,
y volumétrica en este caso. Entonces, el área que se debe poner ahí, el área que se debe colocar ahí es el área de la sección transversal. Es decir, en este caso, si son dos cilindros, perdón, en la sección transversal son dos círculos concéntricos, entonces el área es el área de los dos círculos. Perdón, el área entre los dos círculos. Si menciona que está distribuida en todo el interior de un cilindro, pues es el área entre la corriente entre el área de cilindro. Pero es una situación diferente, ¿no? O sea, podría haber problemas que digan que tengo una corriente distribuida y se requiere calcular J, o problemas que se diga directamente el valor de J, como en este caso. La situación es que aquí ya se comentó que debido a que el J tiene esa forma y que el J era, bueno, creo que era constante, no recuerdo, le puse que era variable. No, era constante. Si no, pues me tendrían que dar la función. Debido a que el J es constante y va en dirección Z, entonces el campo, que le voy a llamar B2, es un campo que depende de ρ y que va en dirección de pi. Entonces, en ese caso, las trayectorias amperianas o trayectorias estoquianas, como lo quieran decir, van a ser círculos o circunferencias también. Todo el interior va a formar el círculo. Sucede que en este caso notemos que hay un cambio de condiciones que hace que todo el espacio se divida en tres partes acá. Una es el interior del primer cilindro, otra es el área entre los dos, o la región entre los dos cilindros, y luego es afuera. En el caso anterior, la densidad que solo había en el cilindro de radio A hacía que nuestro espacio se dividiese en dos regiones nada más. Porque ya sea, aunque tuviese otro cilindro fuera, el tener ese otro cilindro fuera no generaba un cambio en la densidad. Entonces, si hay cambios en las densidades de corriente, pues esos cambios van a dividir nuestro espacio en regiones y eso nos va a indicar en cuántas regiones debemos ir aplicando la forma integral de la ley de Ampère para poder calcular nuestro campo. Bueno, he creado unas simulaciones, solo que, bueno, GeoGebra se pone a veces bien lento cuando... Déjenme compartir toda la pantalla mejor. Después les voy a mandar el link de esto. Ok. Lo que tenemos en este caso es las que está dejando ahorita. Vean que los vectores en verde son o representan las líneas del vector J, que son constantes en este caso, y que van en dirección de Z. Entonces tenemos ahí los dos cilindros y vean que únicamente esos vectores en verde están en la región entre los dos cilindros. Entonces debo considerar que aquí la trayectoria amperiana mencioné que es un círculo que es concéntrico al eje de los cilindros y además el círculo tiene que ser perpendicular a los cilindros. Entonces primero, si yo considero un círculo de radio ρ que está en la primera región, evidentemente ese ρ es menor que A. Notemos que carga en movimiento no atraviesa esa superficie, ni su interior ni el borde, por lo tanto,
la circulación o la corriente encerrada sería 0. Luego, si pasamos a la otra región, que es entre los dos, notemos que el radio B está entre A y B, pero vean que únicamente una parte, una porción de las líneas de campo o del campo J atraviesa, o de la carga en movimiento atraviesa el cilindro, y luego para la parte de afuera, pues sería únicamente el J que está en esa parte, entre A y B la que atraviesa. Entonces eso me indica más o menos la forma en que se va a ir calculando el campo B. El dibujo siempre es útil, obligatorio, o al menos yo siempre lo suelo obligar. Ahora, la forma en que vayan a dibujar el cilindro da igual. A veces optamos por dibujarlo de esta manera, a veces optamos por dibujarlo como acostado, ¿no? Es una cuestión de conveniencia. De repente en algunos videos lo van a ver vertical, en otros acostado. Es algo que no debería generar la mayor complicación, sino simplemente una forma más práctica de visualizar. Entonces, la primera región sería Rho menor que A. Vean que en estos casos, cuando las densidades van en Z, sí se puede ir calculando el campo por regiones. En el caso anterior, que las densidades van en phi, al final de cuentas lo que se establece es una relación entre el campo en una región con el campo en otra, pero no es que se va calculando una a la vez. Quizás se pueda concluir rápidamente para una trayectoria amperiana específica, pero aquí sí se puede hacer de una sola vez. Entonces, primero Rho menor que A. Entonces tenemos el cilindro de radio A, la amperiana, que sería un círculo de radio R, perdón, de radio Rho, que está ahí, pero en todo caso el campo J está distribuido en la región en el exterior de eso, ¿no? Entonces, básicamente, como lo ven en la animación, no hay líneas de campo. Voy cortando una imagen de esto. Entonces pueden ver que no hay líneas de campo, o sea, las líneas de campo son del campo J, son las verdes. Entonces no hay carga atravesando la amperiana. Por lo tanto, si planteamos la forma integral de la ley de Ampère, B diferencial de A es igual a mu sub 0 corriente encerrada, el campo, la corriente encerrada es 0. Recordemos que dijimos que el campo va en dirección de phi. Por lo tanto, si lo hago un poco más exagerado el campo B, entonces el campo B va en dirección de phi, coincide con el diferencial de área, de línea, perdón, con el diferencial de línea, y esa coincidencia permite que el producto punto pueda desaparecer y que como B dependía de Rho y estamos en los puntos sobre la amperiana, el Rho es constante, entonces el campo salía y únicamente nos quedaba B por la longitud de la amperiana, que en este caso es 2 pi por Rho, igual a 0 y por lo tanto B sería 0 en esa región. Este sería el que llamo B2. Había una pregunta en la prueba que les vi que la mayoría la falló. Decía, si en una trayectoria cerrada, perdón, decía en una trayectoria, si no encerraba corriente o si no había corriente encerrada, entonces el campo B es 0. No necesariamente. Para que podamos concluir que el campo es 0, primero se deben cumplir las condiciones del lado izquierdo.
Es decir, si el lado izquierdo no se cumple que el campo B tenga una dirección paralela al diferencial de línea, perdón, puse área, línea, al diferencial de línea, y que el campo B no sea constante sobre la trayectoria, entonces yo no puedo despejar y no puedo concluir. Es como que ustedes, y siempre pongo este ejemplo en 321, si hay una integral que da cero, ¿necesariamente la función es cero? No. Puede que a la hora de integrar sea una función variable y todo lo demás, pero si nosotros podemos despejar el campo B y sacarlo de la integral por las condiciones que ya se establecieron para ese campo y por eso la selección específica de esa trayectoria, entonces sí. Si no, les pongo un ejemplo, ¿no? O un contraejemplo rápido. Consideren una línea infinita, consideren una trayectoria cualquiera, eh, perdón, de corriente, una trayectoria C, y yo digo, ¿la, ¿hay carga encerrada en esa? No. ¿El campo B en los puntos en el interior es cero? No. ¿Por qué? Porque uno puede dibujar el campo y saben que el campo estaría entrando. Lo que pasa es que al hacer la integral, la circulación del campo B a lo largo de esa curva, esa integral se anula, porque al hacer toda la operación da cero, pero no es que podamos concluir que el campo es cero. Entonces habría que decir mucho más para poder concluirlo. Bueno, siguiente región. La siguiente región va a ser entre A y B. Y en este caso, vuelvo a dibujar. Si quieren hacer un solo dibujo y marcar todas las amperianas, qué sé yo, hacen un dibujo grande y lo pueden hacer, pues para los que no les gusta estar dibujando. Pero al menos para mí los dibujos son obligatorios. Es decir, si en un solo dibujo ustedes quieren decir, esta es la primera amperiana, luego esta es la segunda, lo pueden hacer perfectamente y después la tercera. Pero vean que las dibujo a diferente altura. Al final de cuentas, la altura no importa acá. O sea, la altura a la que estemos colocando la amperiana no hace diferencia porque el campo dijimos que no dependía de Z. Entonces, la segunda sería esta. Y particularmente hay carga atravesando en esta porción y en esta, bueno, en unas porciones como así. Visto de arriba, tengo la amperiana, que es esta, y únicamente hay carga atravesando en esta parte. En la parte interior no hay carga atravesando porque no hay carga en movimiento. Y en la parte exterior a la amperiana, bueno, es que es ya la exterior, ya no forma parte de ella. Entonces, la carga encerrada solo sería esa porción en naranja que tengo marcado ahí. Claro, hay un radio RO, tengo radios A y B, los dibujos no está simétrico, pero igual voy a hacer una captura de la simulación. Entonces, básicamente me refiero a la carga que está atravesando esto. Voy a hacer con otra color mejor. Me refiero a esta parte de acá. Bueno, sin sombrear lo otro.
Punto importante, ¿no? El lado izquierdo de la forma integral de la ley de Ampère, ese no va cambiando. Aparece la misma información, solo que es una misma información que ahora tiene validez en otra región. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo digo que tengo aquí 2pi rho, pues ese rho estoy haciendo referencia a que ese rho tiene que ser menor que A. Y cuando digo aquí 2pi rho, estoy diciendo que ese rho está entre A y B. Entonces, como variable es la misma, pero que evidentemente representan valores diferentes, porque uno es menor que A y otro está entre A y B. Pero al final de cuentas, la expresión matemática que hay en el lado izquierdo no va a cambiar. ¿Qué sucede con la corriente encerrada? Pues habrá que medir un flujo. En este caso sería el J punto diferencial de A. Particularmente, recordemos que el J va en esta dirección, pero además lo dice, el diferencial de área de nuestra superficie en la cual estoy midiendo el flujo va en la misma dirección, entonces eso todo se reduce al calcular esa integral. El producto punto desaparece, ¿no? Porque J y el diferencial de área son paralelos. Pero también resulta útil, en este caso, que como el J es constante, bueno, yo podría plantearlo así, ¿no? Mu sub 0, una integral doble, J por el diferencial de área, que sería rho de phi, e integrar la variable phi de 0 a 2pi, y la variable rho sucede dos cosas. Número 1, cuando tomo un elemento diferencial de área, que es este, yo defino una variable rho de integración. Es decir, voy integrando la variable rho, pero la amperiana le hemos llamado que tiene un radio rho. Entonces ahí podría haber una confusión. Es decir, una es la variable, el límite superior de la integral, y otra es la variable de integración. Entonces, algunos pueden optar a llamarle rho primada a la variable de integración y rho únicamente a la variable límite. Si eso no genera confusión, no hay ningún problema. Pero notemos que la variable del radio de la amperiana es la misma rho que está acá, porque esta era la longitud de esa circunferencia, una circunferencia de radio rho. Entonces, en este caso, podría alguien decir, bueno, voy a integrar un límite superior, sería rho, y a la variable aquí le llamo primado para para no tener esa ambigüedad. Si no, le pueden dejar rho en ambas, repito, mientras no genere confusión no hay ningún problema. Pero claro, como estamos integrando en esta área, la variable rho, estarán de acuerdo que al ir integrando rho, lo hacemos desde rho igual a A o rho primado igual a A hasta rho primado igual a rho. No es que integramos de cero, únicamente es en la parte anaranjada porque solo en esa porción está atravesando la carga que se está moviendo. Por lo tanto, la integral sería desde A hasta rho primado. La ventaja es que si el J fuese variable y que depende de rho, bueno, el J se cambia ahí y se integra. Pero como el J es constante en este caso, y únicamente en el caso de que una densidad es constante, vimos antes que la corriente es simplemente el J multiplicado por el área. ¿Pero cuál área? El área por el cual está atravesando carga. ¿Cuál sería esa área en este caso? El área anaranjada. Entonces, en vez de integrar, cuando las densidades sean constantes, se reduce a multiplicar la J por esa área en color naranja. ¿Cuál área es? Es el área entre dos círculos, uno de radio A y otro de radio rho. Entonces me quedaría pi rho cuadrado menos A al cuadrado.
Entonces es más rápido. En este caso, que es constante. Si es variable, tienen que integrar. Vean que se va el pi. Y lo que me queda es que el campo B2 es simplemente mu sub 0 j rho cuadrado menos a cuadrado sobre 2 rho. Si le quiero poner la dirección, sabemos que va en dirección de phi. Sabemos que va en dirección de phi. Región número 3. Es la región entre infinito y b, o más bien, rho mayor que b. Vuelvo a dibujar, amperiana, si quieren hacerlo en una sola imagen, no hay ningún problema. Pero como es una región donde el rho es mayor que b, entonces la trayectoria amperiana tiene que ser, o tiene que ser un radio que esté en esa región, o sea que el radio sea mayor que b. Y claro, en este caso, si lo veo desde arriba, la parte donde está atravesando la carga o la región dentro de la amperiana en la cual tenemos carga que está en movimiento es toda esta. Si pongo la imagen de la simulación, entonces vean que ahí lo que tengo representado, los vectores en verde, pues únicamente en esa parte hay carga que está atravesando la amperiana y por lo tanto el flujo solo sería, bueno, sería un integral, cuando veamos la corriente, un integral entre A y entre B. Aquí sucede algo muy similar a lo que pasaba en la ley de Gauss. Si ya tenemos calculado, por ejemplo, en la región anterior, lo único que cambiaría, ¿no? Con respecto a la región entre A y B y la región ρ mayor que B, es que aquí el límite sería B, ¿cierto? Porque en una calculamos la carga que atraviesa entre ρ igual a A y ρ igual a ρ, el radio de la amperiana, pero aquí calculamos la corriente que pasa entre A y B, no entre el radio de la amperiana, porque la amperiana se extiende fuera de la distribución o del circuito, si lo quieren decir así, y entre B y ρ, en esa parte que está en blanco, no hay carga atravesando. Entonces, la única diferencia que hay es únicamente ese límite, que sería B. Yo lo puedo, de repente lo voy a plantear y decir, bueno, el B punto de dr es mu sub 0 por la corriente encerrada, el lado izquierdo no cambia, y en el lado derecho, pues únicamente sería de A a B, J, ρ primado de ρ primado de dφ. Pero claro, no como lo único que cambió fue ese radio superior, entonces perfectamente podemos agarrar la expresión que ya tenemos el cálculo hecho o la integral si hubiese que integrar y únicamente decimos cambio el valor de ρ por b en la parte de la corriente encerrada. Y vean cómo lo estoy diciendo. El valor de ρ igual a b, cambio en la corriente encerrada. Pero algunos cometen el error de que vienen y cambian el ρ en los dos. No. El lado izquierdo en la forma entral de la ley de Ampère es siempre el mismo. Esto recuerden que es la longitud del amperiano, 2 pi ρ. No tiene nada que ver con la corriente.
Lo que tiene que ver con la corriente es en el lado derecho. Entonces, algunos dicen, le voy a cambiar ρ igual a b y ρ igual a b. Ahí hay un error. Pues únicamente se va a cambiar el ρ igual a b para hacerlo más rápido, para hacer una integral, ahorrarnos esa integral. Pero es algo que lo comentan, ¿no? Yo lo estoy diciendo en palabras, ustedes lo ponen. En la región 3 únicamente cambiamos ρ por b en la región anterior. Y ya está. Entonces, quedaría mu sub 0, el j pi, b cuadrado menos a cuadrado sobre 2ρ. Repito, el cambio se hace únicamente en la parte de la corriente encerrada. Y ya está, ¿no? Al final de cuentas tenemos ya nuestro campo total. Es decir, recordemos que el B1 era mu sub 0 K en dirección de Z. Si ρ es mayor que A, era 0. Perdón, ρ menor. Era 0 si ρ es menor que A. El campo B2 es 0 si ρ es menor que A. Era mu sub 0 J pi. Perdón, el pi se canceló, perdón. No sé por qué lo puse acá. Es mu sub 0 J ρ cuadrado menos a cuadrado sobre 2ρ en dirección de phi. Si ρ es menor que b y mayor que a. Y en la otra es mu sub 0 j b al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2ρ en dirección de phi. Al final de cuentas, la dirección, eso está establecido desde el inicio. Pero vean entonces que para poder sumar el campo total, que es la suma de los dos, como en el campo 1 únicamente tengo dos regiones, pero al final de cuentas este ρ mayor acá, este ρ mayor que A, incluye ρ mayor que B. O sea que a la hora de sumar, si yo quiero sumar, bueno, esto se le sumaría a las dos regiones restantes porque si ρ es mayor que A, evidentemente es mayor que B. Entonces el campo sería la suma vectorial. En este caso tendríamos mu sub 0 K en Z más 0, es decir, este valor más el 0 quedaría únicamente en Z si ρ es menor que A. Luego la segunda parte sería 0 más esta expresión, si ρ están entre A y B. Y la siguiente pues sería sumar 0 más esta de acá. Una de las cosas que podemos observar es que el campo B, y recordemos que tanto la fuerza, el campo B cumplen el principio de superposición, aquí se puede utilizar, pero que algo que se puede observar es que el campo es discontinuo únicamente en ρ igual a A. O sea, si yo evalúo esta expresión en ρ igual a B, y yo evalúo esta expresión en ρ igual a B,
para evaluar la continuidad, estarán de acuerdo que obtengo lo mismo. Por lo tanto, el campo es continuo. Es decir, cambio ρ igual a B, ρ por B acá y ρ por B acá, y es la misma expresión, tanto en magnitud como en dirección. Ahora, si yo agarro el campo en esta parte y evalúo en ρ igual a A y en ρ igual a A, pues de entrada vemos que la dirección no va a ser igual y la componente mucho menos. Entonces, lo que tenemos ahí es que el campo B es discontinuo. Recordemos que la continuidad o discontinuidad es simplemente ver los valores de los campos, tomando un límite por la izquierda, un límite por la derecha, etc. Y si da lo mismo, pues es continua. Si da diferente, es discontinua. Entonces, la situación aquí era muy similar a lo que sucedía con el campo eléctrico, ¿no? Que teníamos problemas donde el campo eléctrico era continuo, aunque 321 arrancábamos en el capítulo 3 y se les decía, bueno, se va a probar hasta el capítulo 10 por qué razón tenemos una discontinuidad, pero aquí se puede probar directamente. Recordemos que la forma integral de la ley de Ampère es esta, ¿no? La circulación, que es la integral de línea, es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Si tenemos esta expresión, que es una integral de línea cerrada, podemos utilizar el teorema de Stokes. Por esa razón es que también a la amperana se le suele llamar stockiana. Entonces, si usamos el teorema de Stokes, esto pasa a la integral del rotacional de B para una superficie S cualquiera que encierra a esa curva C cualquiera. Y la corriente, supongamos, y este caso es muy importante, que el único tipo de densidad sea volumétrica. Podría haber superficial, podría haber filamental, pero estamos considerando en este punto que el único tipo de densidad que hay es densidad corriente volumétrica. Entonces, tengo dos integrales de superficie sobre la misma superficie. Puedo pasar todo al lado izquierdo y decir que el rotacional de B, factorizamos un producto punto, menos mu sub 0 por J, punto de dA, esto es igual a 0. Y claro, como es una integral de superficie para cualquier superficie, para todas las superficies posibles, entonces la única posibilidad es que esto sea 0. No hay más opción. Entonces, como eso es 0, yo puedo concluir que el rotacional de B es igual a mu sub 0 J. Y esta sería la segunda, entre comillas, ecuación de Maxwell. Solo que recordemos que momentáneamente estamos considerando magnetostática, es decir, corrientes estacionarias. La segunda, porque es la segunda que aparece. La primera, que surge justamente de la ley de Gauss, nos decía que la divergencia del campo eléctrico es rotacional, la densidad de carga volumétrica entre epsilon 0. Sucede entonces que del capítulo 10 nosotros podemos recordar ecuaciones que relacionaban la forma en que las componentes tangenciales y las componentes normales a una superficie de discontinuidad cambiaban. Y esa es una ecuación que, perdón, en el capítulo 9 aparece. El número no lo recuerdo, pero igual pongo la ecuación, después le doy el número, que si nosotros teníamos el rotacional de un campo, podemos relacionarlo con las componentes tangenciales a ese campo, a esa superficie de discontinuidad.
Bueno, perdón por el ruido por ahí. Entonces, hacíamos un producto cruz normal por la diferencia entre un campo arbitrario, F1 y F2 podía ser cualquiera, y esto era un límite cuando H tiende a infinito de H por el rotacional de ese campo F. F1 y F2 eran las formas como las expresiones, perdón, del campo vectorial cualquiera al atravesar la superficie de discontinuidad. Esa es la ecuación 916%. Entonces, si nos concentramos en el campo B y decimos B2 y B1, considerando la forma en que cambiaban los campos, perdón, al atravesar una superficie de discontinuidad, es decir, donde aquí en la región 1 habían ciertas condiciones y en la región 2 habían otras condiciones, por ejemplo, cambiaba la densidad ahorita. Entonces, el rotacional del campo F se convierte en el rotacional del campo B. Y el rotacional del campo B es, por lo que acabamos de ver, en un problema donde hay densidades superficiales, de densidades volumétricas de corriente, eso es igual a el límite cuando H tiende a 0 de H por mu sub 0 J. Entonces, recuerden que la idea de esta expresión, si recuerdan el capítulo 9, es considerar una trayectoria, aplicar el teorema de Stokes a la trayectoria, y H era la altura de eso. Entonces, si H tiende a 0, la misma idea que se usaba en 321, era que lo que se medía en todo caso era no el decir que en el límite de cuando H tendía a 0, la expresión esta de acá se convertía directamente en mu sub 0 por la densidad superficial de corriente. Tomando la idea de esa trayectoria, ¿verdad?, que está en color verde. Y ahí aparece la forma en la que cambia el campo B, al menos, ojo, al menos las componentes tangenciales. El número de la ecuación, bueno, nunca me aprendo los números de ecuaciones, pero solo los pongo por referencia. Es la ecuación 15-14. Entonces, del lado derecho se convierte en mu sub 0 por K, del lado izquierdo nos quedaría así. Entonces, lo que nos está diciendo es que al atravesar una superficie de discontinuidad donde hay cambio de propiedades, esta resta, que sería al hacer un producto cruz, serían las componentes tangenciales. La resta no es igual si hay una densidad superficial, justo en la superficie de discontinuidad. O sea que las componentes tangenciales deben de cambiar si hay densidades superficiales. En la región 1, en la región 2, el campo B cambia al pasar de una a otra. Evidentemente, eso nos está diciendo que el campo B va a ser discontinuo, sus componentes tangenciales y por lo tanto todo el campo en sí. Si hay una componente que cambió, pues hay discontinuidad. Si hay presencia de una densidad superficial. Entonces, en este caso, nosotros vemos que en la región, en el ρ igual a A, hay una densidad superficial K, que iba en dirección de phi, no importa la dirección, pero hay. Entonces, la superficie de discontinuidad es justamente la superficie lateral del cilindro. Y por lo tanto, la componente tangencial a esa superficie es justamente la componente phi. Al menos si consideramos únicamente la parte
de superficial, ¿no? O sea, las componentes que son tangenciales a la superficie de discontinuidad son las componentes phi. Entonces, al pasar de una región a otra, la componente phi cambia. Eso se puede ver acá, en la definición y justamente en lo que habíamos comentado, que por esa razón el campo era discontinuo ahí. Se puede ver que la componente phi es diferente e incluso la componente z, aunque en este caso tendría que considerar el otro efecto, pero si yo, por ejemplo, no tuviese la densidad superficial, ahí esto sería cero. Y al evaluar en ρ igual a esta parte, tendría que las componentes sí serían iguales. O sea que, en este caso, se verifica esa condición. Es más, yo podría restar las componentes, podría plantear directamente la ecuación, la componente en la región cada una, restar de una a otra y ver directamente eso. O sea que esta es una forma también de calcular o de verificar el valor de K si lo hubiese. Entonces, la idea es análoga completamente a lo del campo eléctrico. Recordemos que en el caso del campo eléctrico, las componentes, pero allá eran las componentes normales, no las tangenciales, las componentes normales eran discontinuas si había una densidad superficial de carga en la región donde había el cambio de parámetros. Y aquí las componentes tangenciales del campo B van a ser discontinuas si hay una densidad superficial de corriente en esa región donde ocurre el cambio de parámetros. Por esa razón es que únicamente en ρ igual a A el campo B es discontinuo. Bueno, preguntas hasta ahí. Ya me pasé 2 minutos. Bueno, ingeniero, todo claro de mi parte. Los demás. No. Bueno, si me van a preguntar, apaguen los micrófonos, pero no. Tengo que silenciarlos yo. Bueno, si no hay preguntas, mañana vamos a hacer un ejemplo más. Más tarde les voy a, bueno, ahorita les voy a mandar las simulaciones que solo ayudan un poco para visualizar. Al menos considero que es más práctico para visualizar toda esta parte de las amperianas y todo lo demás. Bueno, si no hay preguntas, pues nos vemos entonces mañana. Que pasen. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.